Hola, buenas tardes. Hoy veremos el tema de dilatación térmica. Vamos a ver el concepto de dilatación térmica y el concepto de dilatación lineal. Esto se toma mucho en cuenta a la hora de hacer una estructura y si la estructura está en una zona donde hay un cambio muy fuerte de temperatura, es decir, donde hay un cambio muy alto, por decirlo así, en la temperatura. Ya hemos visto el concepto de temperatura, que no es el concepto de calor, pero cuando hay cambio de temperatura se asocia también un cambio de tamaño de los objetos. Para empezar vamos a ver qué es concepto de dilatación térmica. Es un fenómeno físico conocido como dilatación térmica. Cuando un objeto sólido aumenta su temperatura, también aumenta su tamaño. Y también, si disminuye la temperatura, también disminuye su tamaño. Entonces, hay una relación entre el cambio de tamaño del objeto y su cambio de temperatura. Y eso le llamamos dilatación térmica. Entonces, fíjense, es muy diferente la dilatación térmica. Fíjense, la dilatación térmica es un cambio de tamaño, pero la deformación mecánica también es un cambio de tamaño. Entonces la diferencia entre las dos es que de la dilatación térmica, el cambio de tamaño es producto de un cambio de temperatura. Y en la deformación mecánica, el cambio de tamaño es debido a un esfuerzo en el cual está sometido el sólido. Entonces hay que ver dilatación térmica, deformación mecánica. Hay que saber, sí, no son los mismos conceptos. En los dos hay un cambio de tamaño, pero uno es producto del cambio de temperatura y el otro es producto de un esfuerzo que se le hace al objeto. Entonces, dependiendo de la forma del cuerpo, la dilatación puede ser lineal o puede ser volumétrica. No vamos a estudiar la dilatación volumétrica, solamente la lineal. Y otro punto es que la dilatación térmica dependerá del material del cuerpo. Cada material posee un coeficiente llamado coeficiente de dilatación térmica y tiene un cierto valor. Una barra de acero tiene una dilatación térmica mayor que la del concreto. Entonces, dependiendo del material que se vaya a estudiar, tenemos un coeficiente de dilatación térmica. Vamos a ver cómo se hace este tipo de cálculo de la dilatación. Vamos a estudiar solamente dilatación lineal. Entonces, vamos a suponer una barra de longitud inicial, L0, a una temperatura inicial. Luego a esa barra, yo le voy a aumentar su temperatura. Yo le aumento su temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, también cambia de longitud. Fíjense, aumentó de longitud. Entonces ya yo puedo asociar una variación de temperatura menos temperatura inicial, un delta T, y un cambio de longitud. Un delta L es igual a la longitud menos la longitud inicial. Entonces ya yo digo, una variación de temperatura me genera un cambio de longitud. O también puedo decir, un cambio de longitud es generada por una variación de temperatura. Para eso, entonces, voy a utilizar el concepto de coeficiente de dilatación térmica. Entonces, el coeficiente de dilatación lineal, o llamado también coeficiente de dilatación térmica, lo voy a definir como el cambio, delta L, cambio de longitud entre longitud inicial y dividido entre cambio de temperatura. Fíjense, delta L sobre L0, ese es el concepto de deformación, pero estamos colocando ahí deformación mecánica. Cuidado, por eso no se pone el epsilon, sino es delta L sobre L sub 0 por delta T. Entonces, fíjense, el coeficiente de dilatación lineal dependerá del material. El acero es 11 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. El del cobre es mayor que el acero. El cobre se dilata más
que el acero con un cambio de temperatura es 17 por 10 a la menos 6, el cemento es 10 elevado a la menos 6 grados centígrados, es menor. Y más menor todavía, mucho menor, es la cerámica. Esa no va a cambiar de tamaño con la temperatura. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Si despejando delta L de la fórmula anterior, podemos calcular el cambio de tamaño cuando cambia su temperatura. Tengo delta L es igual al coeficiente de dilatación térmica lineal por su longitud inicial por el cambio de temperatura. Entonces, el cambio de tamaño, si el cambio de temperatura es grande, el cambio de tamaño es grande. Si la longitud inicial es grande, el cambio de tamaño también es grande. No es lo mismo calentar 10 centímetros de acero que 100 metros de acero. Su cambio de tamaño va a ser mayor. Entonces aquí hay un ejemplo, fíjense, una barra de acero de 0,5 metros es calentada desde los 25 a los 425. Y me pregunta cuál fue su dilatación térmica. Entonces el coeficiente de dilatación térmica del acero es 11 por 10 a la menos 6. Lo coloco en la fórmula y me da que se dilató 2.2 milímetros. Sí, 2.2 milímetros. Entonces fíjense lo importante. Si esa barra de acero ustedes la van a introducir dentro de una maquinaria a 425 grados, fíjense, no le va a caber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se expandió, se dilató 2,2 milímetros. Entonces tiene que esperar que se enfríe para poderla introducir en alguna maquinaria. Si se le exige los 0,5 metros. Otro ejemplo es este, fíjense sí, un riel de tren mide 12,5 metros y es calentada de 25 grados centígrados hasta los 1425 grados centígrados en un incendio forestal. Esa es la línea del tren, un incendio forestal y las temperaturas llegaron a los 1425. Entonces me pregunta cuál fue su dilatación térmica. El coeficiente de dilatación térmica del acero es 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Y hubo un cambio de tamaño, así de longitud, de 19,25 centímetros. Para evitar eso, está en la junta de dilatación del tren. Fíjense que donde es la imagen de la mano izquierda, donde están los tornillos, eso es para evitar cambios muy pequeños. Pero a la hora de un incendio forestal, un riel empuja a otro. Un riel aumenta casi 20 centímetros, el otro aumenta 20 centímetros, el otro aumenta hasta que llega el del medio, se calienta también y fíjense lo que pasa, la vía se dobla. ¿Por qué? Porque todos los rieles empiezan a aumentar de tamaño, pero el del medio es el que sufre toda la deformación. Es un ejemplo para que ustedes vean, un ejemplo de dilatación térmica de un riel. Ahora, ¿qué pasa con el concreto? Fíjense, un puente de concreto de 200 metros de largo sufre un cambio de temperatura de 25 grados en verano hasta los menos 15 grados en invierno. Así se enfrió bastante. ¿Cuál fue su cambio de longitud? Busco en la tabla coeficiente de dilatación térmica del concreto, es 10 a la menos 6 grados centígrados, y calculo su cambio de longitud. Y me da menos 8 centímetros. Fíjense, me da negativo. Eso quiere decir que se contrajo 8 centímetros. Si se volvió un poquito más pequeño, los 8 centímetros. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar ese tipo de problemas en los puentes? Tengo lo que se llama una junta de dilatación en los puentes. Cada puente, al final de cada puente, tenemos lo que se llama una junta de dilatación. Y con la junta de dilatación lo que hace es, cuando hay calor, se une la junta, y cuando hay frío, se expande la junta. Es por eso que cuando se hacen estructuras diferentes, tiene que haber una junta de dilatación. Muy bien, esto es muy fácil, muy sencillo. Hagan los ejemplos, háganla el taller propuesto. Muy bien, bueno, hasta luego.